Presentamos 24 horas al día. 24 horas al día, Monse, con agradables. Lo vemos ahí, 19 grados y hoy día 23. Estamos llegando a la primavera, pero todavía queda. Todavía queda. Hoy, pero bueno, vamos a noticias bien duras, Sí. porque este último día, el día feriado, la verdad es que han sido muchos los homicidios ocurridos en la región metropolitana y de hecho un cuerpo fue hallado en la ladera del Cerro San Cristóbal. La víctima ha sido baleada en su cabeza y con esta ya son 5. Entonces, los homicidios que se han registrado en la región metropolitana en las últimas 24 horas. Fabián Collado nos entrega detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Monse Andrés. Complejas 24 horas en Santiago producto de estos hechos de violencia y el último que quedó al descubierto en la comuna de Recoleta, donde vamos a pasar a ver las imágenes de los peritajes que estuvo realizando Carabineros en el entorno, porque se sabía poco o nada cuando se da la primera comunicación o cuando una persona que reside en los alrededores, en la ladera del Cerro San Cristóbal, por el lado norte de la región metropolitana, observa que había un hombre el cual estaba tendido en el piso y claramente con indicios de un balazo, de haber recibido un balazo en el rostro. Por lo mismo, inmediatamente se contactó con Carabineros, los cuales cerraron el área y a la altura de la calle Canal El Carmen y comenzaron los peritajes investigativos que estuvo liderando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Ahí lo primero que se pudo establecer, luego de que se solicitara la concurrencia de los equipos especializados de Carabineros, como ustedes observan, el OS9 en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, es de que había intervención de terceras personas. Todo indica aquello. Además de eso, se estuvo empadronando diversos testigos para poder ver cuál era el contexto de todo esto, cuál era la imagen, que fue la primera información que pudo observar este equipo especializado de Carabineros, que el hombre, claro, efectivamente estaba tendido al piso con algunos indicios de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas previo a su fallecimiento, pero ya tenía algunas horas de la data de muerte. Por lo mismo es que esto habría transcurrido al menos con 8 horas de diferencia cuando se habría suscitado este hecho de violencia que terminó con la muerte de la persona que todavía no está identificada. Por lo mismo es que se estuvo observando en el entorno y es ahí donde algunas personas pudieron comentar a Carabineros de que escucharon al menos 2 disparos y todo esto previo a la medianoche. Posteriormente no hubo mayor ruido, no hubo aceleración de vehículos ni nada por el estilo. La verdad que no les llamó la atención, la gente se fue a dormir, estuvo tranquilo durante las últimas horas y posteriormente cuando ya se levantaron para ir a sus trabajos pudieron observar el cuerpo de la persona que estaba tendido en el piso y con escasos signos vitales, no los tenía prácticamente y eso tuvo que ser corroborado luego de que Carabineros pudiera llegar al lugar que finalmente estaba fallecido. Incluso en un primer minuto se hablaba de que podía haber sido un suicidio, pero aquello a lo largo de la investigación van pocas horas, pero en medio de estos peritajes que se están desarrollando se pudo establecer de que esa teoría cobraba menos fuerza, sino que se trataba de un nuevo asesinato. Desafortunadamente, en esa ladera del Cerro San Cristóbal hay escasez de imágenes de televigilancia. Por lo mismo, Carabineros se está apoyando en el entorno para poder observar algún movimiento, algún vehículo. De todas maneras, lo que se está estudiando es si fue asesinado en el lugar o no. ¿Por qué? Pese a que se escucharon disparos cerca de la medianoche, no hay evidencia balística en el entorno. No se descarta, y eso es lo que tiene que trabajar Carabineros y el Ministerio Público, que haya sido dejado en el lugar. Eso no se descarta, pero cobra poca fuerza por los indicios de las bebidas alcohólicas que habían en los alrededores y también por ese relato de algunos vecinos de esa zona, incluso hace 2 semanas atrás. Nosotros les estuvimos contando en nuestros informativos que un ciudadano venezolano fue asesinado también en la ladera del Cerro San Cristóbal por el lado de Recoleta y eso es a una cuadra de distancia, lo que obviamente preocupa a los vecinos de la zona. Todavía hay pocos antecedentes al respecto, pero de todas maneras pudimos conversar con gente del sector, la cual nos argumenta respecto a estos disparos que pudieron percibir en horas de la noche. Vamos a revisar esas declaraciones y también los antecedentes que entregó la Fiscalía. Efectivamente se encuentra una persona que hasta el momento no ha sido identificada, que tiene impactos balísticos en su rostro. Muy probablemente estaba ahí reunido probablemente con otras personas porque hay restos de botellas con alcohol
quedaron unas botellas también llenas en una caja, por lo tanto probablemente haya estado con otras personas. Sí, fue entre las 11 y 11:30 que sentimos 2 a 3 balazos y no nos imaginamos que había pasado algo así. Y en la mañana, rutina de todos los días, nos levantamos y cuando bajamos por el sector, mi hermano encuentra este personaje tirado ahí en el peladero. No es del sector. O sea, que yo tengo 31 años y no es de acá. Probablemente son personas que habrían ido hasta ese lugar porque es bastante oscuro durante la noche para poder ingerir bebidas alcohólicas. Ahí se habría suscitado una pelea que subió de tono y es cuando el hombre terminó sin vida producto de un balazo en el rostro. En medio de todo esto se detuvo una persona que fue conducida hasta un carro policial, pero que no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato, sino que en medio del empadronamiento de testigos, Carabineros pudo verificar de que uno de ellos tenía una orden de detención vigente por un delito que no tenía absolutamente relación, pero de todas maneras estaba siendo buscado por la justicia y por eso fue capturado. Entonces, crimen que está impune en medio de una jornada que fue muy violenta en la región metropolitana. Estamos hablando de que es el 5º homicidio que ha ocurrido en menos de 24 horas. ¿Por qué? Durante la jornada de ayer. Les vamos a contar comunas, por ejemplo, en Colina, en Lampa, también en La Cisterna, al igual que en Lo Espejo. Hubo asesinatos que están siendo investigados tanto por la Brigada de Homicidios de Santiago como también por el OS9 de Carabineros. No se descarta de que pueda tener algún vínculo con un asesinato, este hecho de la comuna de Recoleta, con los hechos que acontecieron durante las últimas 24 horas o también con el hecho que les contábamos que había ocurrido hace 2 semanas en contra de un ciudadano venezolano que fue asesinado a pocas cuadras del lugar. Eso no se descarta, pero la teoría que cobra más fuerza que sería una pelea circunstancial en medio de esta jornada violenta donde hay diversas líneas investigativas, tanto los ajustes de cuentas, peleas que lamentablemente se suscitaron durante todo el día, desde ayer en la madrugada hasta esta medianoche que termina con el 5º homicidio en menos de 24 horas que está siendo investigado. En la mayoría de los casos todavía no hay novedades, todavía los crímenes están impunes. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Lampa porque hubo un hecho muy complejo con Carabineros que se suscitó producto de que en el kilómetro 20 de la ruta 5 Norte la policía uniformada estaba patrullando en el lugar la tenencia de carreteras de Lampa y es en ese contexto que observan un vehículo el cual tenía encargo por robo y habían 6 sujetos al interior. Es en ese contexto que tratan de fiscalizar a quienes iban a bordo del automóvil, pero arrancan del lugar. 4 kilómetros hasta el kilómetro 24, plena carretera, plena ruta 5, es donde un vehículo policial colisiona a estos delincuentes, los cuales quedan frente a frente a un radio de patrullas. Es ahí cuando uno de los sujetos que iba a bordo de este vehículo apunta directamente a Carabineros, los cuales tienen que hacer uso de sus armas, lógicamente, para poder defenderse y terminan abatiendo a uno de los miembros de la banda, mientras que el resto de los sujetos fueron capturados. Lo que llama la atención es que, claro, hay algunos de los delincuentes que están heridos con lesiones de menor gravedad producto de estos disparos, pero ¿quién está ileso? Pero fue detenido un menor de edad de solo 13 años que estaba dentro de este vehículo que tenía encargo por robo. Y acá el delito que se configura al menos es la receptación, porque estaban en un automóvil que tenía encargo por robo. Se está viendo el origen del robo de ese automóvil para poder ver si es que toda la banda es sindicada de haber participado de las sustracciones de este vehículo de manera violenta o no. Esos son parte de los antecedentes que está analizando, en este caso, las policías para poder esclarecer estos hechos, donde obviamente respecto al delincuente fallecido se acredita la legítima defensa por parte del funcionario policial. Peritajes que incluso obligaron en horas de esta mañana cerrar absolutamente la ruta 5 a la altura del kilómetro 24. Cerca de 3 horas duraron los cartos de tránsito que fueron derivados todos los vehículos en ese sector de la ruta 5 Norte por su caletera para poder proceder por parte de Carabineros y posteriormente retirar los restos sin vida. Todo esto a cargo del servicio médico legal que trasladó el cuerpo del delincuente hasta el estamento de Avenida La Paz. Peritajes que están en desarrollo en la zona norte de la región metropolitana. Revisemos más antecedentes.
ellos visualizan a uno de los individuos que portaba un armamento, el cual fue encontrado al interior del vehículo. El fallecido es una persona adulta. Y tenemos también involucrados en el hecho menores de edad, y como dije anteriormente, mantienen antecedentes policiales. Y hay otras 4 personas que están detenidas. Hay un menor de 13 años de edad que, a pesar de que no es imputable de manera penal, en el sistema penal, sí mantiene detenciones anteriores por situaciones similares a las que estamos viendo el día de hoy. Llama la atención ese caso. Estamos hablando de un menor de edad de 13 años, que lamentablemente cada vez es frecuente en nuestros informes policiales ver menores de edad que estén ya insertos en el mundo delictual. 13 años, es inimputable, pero ya había sido detenido por diversos delitos, lo que está siendo analizado, y obviamente por ser inimputable fueron requeridos sus padres porque no hay ninguna medida de carácter judicial en contra producto de su calidad de inimputable. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos siempre al sector norte de Santiago, que estuvo muy golpeado por la delincuencia, como ustedes aprecian claramente. Ustedes pueden observar, presten atención a estas cámaras de seguridad. El reloj marcaba las 9:34 exactamente. Este grupo de delincuentes que accedió con 2 vehículos hasta el Mall Piedra Roja de la comuna de Colina, del sector de Chicureo. No habían clientes, no habían trabajadores, como buen día feriado, y estos antisociales comienzan a golpear y además con objetos contundentes romper la mampara de acceso a la tienda Kilimanjaro, que tiene diversas prendas de vestir que tienen un alto valor comercial. Es así como ya ingresaron y se llevaron más de 25 millones de pesos, o sea, desvalijaron esta tienda de ropa, no quedó absolutamente nada, se llevaron hasta las mínimas prendas que habían al interior y luego escaparon del lugar. Según el análisis de las cámaras de seguridad, se puede observar que estos delincuentes estaban encapuchados, lo que en parte dificulta la investigación que está a cargo de la sección investigadora policial de la 8ª Comisaría de Colina, pero de todas maneras se están viendo los trayectos, además poder ver características de esta banda y triangular con otras investigaciones que se han desarrollado en Colina y en otros sectores de la región metropolitana con el fin de poder individualizarlos y capturarlos. Vamos a revisar declaraciones. Estos sujetos ingresan y sustraen la totalidad de las especies que se mantenían en esta tienda. La tienda sería Kilimanjaro, realizando un monto valor aproximadamente de 25 millones de pesos. En principio no habría habido, entiendo, lesiones ni intimidación. Sí la utilización de, como le digo, elementos contundentes. Eran personas que se encontraban encapuchadas, eran un grupo de sujetos, tenemos que determinar también cuántos eran. Ingresaron a la fuerza a esta tienda y sustrajeron diversas especies para posteriormente darse a la fuga. Delincuentes que hasta el minuto están prófugos, pero claramente tenían un modo de operar que era claro, era evidente, que ya sabían todos los accesos y también las posibles falencias de seguridad con el fin de poder atacar esta tienda, y el objetivo que era desmantelarla, desvalijarla. 25 millones de pesos, no dejaron absolutamente nada al interior de esta tienda de ropa ubicada en la comuna de Colina. Cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a las investigaciones que se están desarrollando en torno a una noche, una jornada, 24 horas muy violentas en Santiago. 5 asesinatos en menos de 24 horas, desde la madrugada de ayer hasta esta medianoche. Comunas como Colina, Lampa, La Cisterna, Recoleta, entonces, y también Los Pejos, que están siendo analizadas tanto por la Brigada de Homicidios de Santiago, las distintas unidades policiales dedicadas a esto, y también el OS9 de Carabineros. En la mayoría de los casos, todavía estos asesinatos están impunes, lo que llama la atención. Un día feriado, un día de tranquilidad, donde la mayoría de las familias estuvo descansando, pues bien, se generaron múltiples asesinatos por ajustes de cuentas y peleas, como es el caso de Recoleta. Terrible, terrible. Las últimas 24 horas muy violentas. Fabián, gracias por la información. Buenas tardes. Y nos movemos hasta la región de Valparaíso. Lo vemos en la imagen. Una mujer terminó hospitalizada tras ser golpeada por la puerta trasera de una micro que la puerta se desprendió. La cantante urbana esperaba en un paradero cuando recibió el impacto en pleno rostro. Patricia Flores nos cuenta los detalles. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Tú bien lo señalas, parece realmente increíble lo que ocurrió a esta cantante urbana, bien conocida por lo menos en el sector del barrio Puerto. Estamos hablando de Jimena Riveros, quien el pasado lunes recibió este golpe luego de que se desprendió la puerta trasera de un microbús. Ella estaba esperando la locomoción colectiva rumbo a su casa, cuando de manera sorpresiva ella percibe que esta puerta se empieza a desprender, finalmente golpea en su rostro, ocasionándole diferentes tipos de lesiones y con ello, por supuesto, el posterior traslado hasta el recinto asistencial. ¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora? Ella se encuentra en su casa en reposo absoluto, ya que también se encuentra imposibilitada de caminar. Luego de que esta puerta impactó en su rostro, ella cae al piso de frente y de esa manera, posteriormente, camino hacia lo que es el recinto hospitalario, se le van generando diferentes tipos de contusiones. La más complicada fue finalmente la que terminó por derivarla hasta el hospital de Valparaíso, hasta el hospital Carlos Van Buren. ¿Qué ha pasado? Desde entonces ella también nos señala que se encuentra de alguna manera buscando justicia, no solamente por el hecho de haber sido afectada por esta puerta trasera, sino que también desde la línea nadie se ha comunicado con ella y de esa forma también no ha podido llevar el sustento diario que acostumbraba hacia su hogar. Esto sucede en un sector céntrico de Valparaíso, estamos hablando el barrio Puerto, un lugar muy transitado, por lo demás muy acostumbrado este paradero para que las personas tomen la locomoción colectiva. Este hecho además se suma a diferentes tipos de situaciones de similares características que han podido ser registradas por diferentes usuarios y que vuelve a poner de cierta manera a la palestra esta preocupación que ocurre al interior de este transporte público, que además suele ser utilizado de manera muy cotidiana, no solamente para ir a comunas como Viña del Mar o también Quilpué, sino que también suele ser utilizado por los porteños para ir desde el centro hasta los cerros. Tenemos por supuesto el relato de esta persona, de esta mujer de 56 años, que en el día de hoy nos atendió muy amablemente considerando esta preocupación y en donde también ella señala y fue muy enfática que se salvó de milagro, ya que ustedes también se preguntarán qué hubiese ocurrido si esta puerta trasera hubiese caído en una adulta mayor que tuviera una situación más compleja, de mayor fragilidad, o también en un niño, en un escolar, ya que esto ocurrió a eso del mediodía, un horario por lo demás también en donde se suele ver mayor tránsito y flujo vehicular por parte de los transeúntes y peatones. Escuchen muy atentamente el testimonio. Que no tuve poder de reacción porque esto fue muy rápido y nunca te vas a imaginar que algo así te va a pasar. El golpe fue frontal, me pegó el vidrio de la micro, la puerta se le inyectaba y como que volteó y me pegó en este sector, a lo cual después se deslizó hacia abajo, me golpeó las rodillas, me levantó alrededor de 1 metro, 1,5 metros, en realidad no sé, y ahí volví a caer al suelo. Quiero que en realidad que se haga justicia aquí. ¿En qué sentido? En que imagínate hubiese sido un niño, lo mata. Yo la verdad de las cosas que debo dar las gracias a Dios, porque gracias a Dios esto es un milagro que yo esté aquí. Escuchamos parte del testimonio, uno que por lo demás es bastante clarificador y que de alguna manera también se logra graficar con los videos que posteriormente fueron viralizados en redes sociales, en donde se muestra la atención que los mismos transeúntes le prestaron a esta artista callejera, una que por lo demás es muy conocida. Ella suele trabajar en los sectores que están en el barrio Puerto. Estamos hablando de aquellos sectores que comprende desde, por ejemplo, la Plaza Sotomayor hasta este paradero de la locomoción colectiva, en donde ella acostumbraba a tomar el microbús para ir posteriormente rumbo a su hogar. Un talento que ella nos decía le permite llevar el día a día el dinero hacia su casa y que durante esta semana prácticamente la ha mantenido a brazos cruzados, y también la mayor de sus dudas es quizás por cuánto tiempo, considerando la complejidad de sus lesiones que pasaron ya posteriormente a un avance claramente muy gráfico por lo demás. Los invitamos a escuchar, por supuesto, en voz de los usuarios, pero también de los conductores acerca de esta situación. Tiene que darle mantención más seguido. Una vez yo venía por la avenida España y se salió la escotilla. Entonces, y el chofer siguió. La mantención de las máquinas. Se echan la plata al bolsillo y no. Fue un accidente. Pero fue un accidente, pero la mantención de la máquina quizás, ¿cómo se desprendió la puerta? No sé. Falta mantención nomás de los dueños de las máquinas, nada más. Lo que son las micros de antes, que eran de fierro.
Hoy día son plásticas. Perdón, de la mitad para acá son plásticas. Y las latas vienen pegadas. ¿Qué más tengo? Bueno, depende del patrón que tengan. Si el patrón de ahí no la arregla. Claramente pueden haber muchas lecturas en torno a esta situación, este desprendimiento de una puerta trasera que finalmente cae sobre una persona y que afortunadamente no pasó a mayores, pero que sin embargo la mantiene en un reposo absoluto en su hogar. Todas las diligencias y todo lo que pueda suceder a partir de este accidente claramente son materia de investigación. Vuelve nuevamente a poner a la palestra el estado en que se encuentran algunas máquinas, sobre todo aquellas que realizan largos trayectos que van desde comunas como Valparaíso y que pasan por Viña del Mar e incluso hasta Quilpué. Todo esto, por supuesto, vamos a estar muy atentos sobre lo que tengan que decir los operadores de transporte, ya que nosotros sabemos que de manera constante y de manera anual estas máquinas tienen que pasar por una revisión técnica. Seguiremos atentos aquí desde la región de Valparaíso. Me quedan muchas explicaciones. Patricia Flores, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Ahora. Bueno, y en medio de la investigación por la liberación del sicario venezolano que asesinó al rey de Meix, el fiscal regional Marcos Pastén se reunió con su equipo de investigación para determinar las próximas diligencias que permitirán aclarar este insólito hecho. Pamela Araya con los detalles. Pame, adelante. Hola, muy buenas tardes. La verdad de las cosas es que la reunión ha sido muy extensa porque hace media hora, quizás un poquito más, se sumó la Policía de Investigaciones. 8:30 de la mañana llegaba hasta el edificio donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía Occidente. El fiscal metropolitano Occidente, precisamente, es Marcos Pastén, quien llegaba para poder encabezar esta reunión con el equipo de fiscales, de foco penitenciario, con abogados, asesores, y hasta el momento no estaba la Policía de Investigaciones. Sin embargo, se nos avisó hace un rato que se sumó en esta oportunidad el equipo contra el crimen organizado. Una reunión de suma relevancia considerando todas las diligencias que han hecho en las últimas horas desde que se conoce el caso de forma exclusiva por 24 horas. El día martes entonces comienza a movilizarse el Ministerio Público, una investigación a cargo de la Fiscalía Occidente. Así entonces se incautan, por ejemplo, teléfonos, computadores del octavo juzgado de garantía. También se hacen ahí retiro de diferentes elementos en Santiago 1, donde estaba este sicario que finalmente fue liberado. Además, después, en la noche del martes, se llega a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, también para poder requerir información a través de un allanamiento, luego de conseguir la orden judicial que le permitía el ingreso. Era tarde, no había quien lo recibiera, así que hubo que llegar ahí, tuvieron que llevar, funcionarios para poder abrir las puertas y entregar la información. Interrogatorios en calidad de testigo, por supuesto que sí, a la jueza Irene Rodríguez, funcionarios del octavo juzgado, funcionarios también de Gendarmería. Información que se ha ido recopilando mientras todavía nada se sabe de Osmar Ferrer, a propósito de que está esta orden de captura internacional en 196 países. Pero son relevantes, por supuesto, todos los antecedentes que estén recopilando y cómo llevar adelante también esta investigación. Por lo mismo, este encuentro que se ha extendido desde las 8:30 de la mañana. Temprano pudimos hablar muy breve con el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén. Escuchemos lo que nos dijo. Hemos estado trabajando intensamente haciendo diligencias, pero les pido por favor que me den la posibilidad de ir a reunirnos con el equipo y cuando si tenemos algo que comunicar yo me voy a encargar de comunicar. Imaginamos que cada hora es un avance, ¿cierto?, en esta investigación fiscal. ¿Es importante eso? Tratamos de hacer eso, sí. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Sí, Pame, estamos viendo justamente la imagen, el momento, ahí está, el momento en que es liberado este sujeto de 18 años, sindicado como el sicario del rey de Meix. Pero me imagino que también aquí la investigación va, cuando él sale y es acompañado por, ahí lo vemos, por otros dos sujetos. Me imagino que toda esta cadena también está siendo investigada. ¿Quién al final, entre comillas, recibe o espera a la salida de este sujeto de 18 años para entender un poco dónde podría estar?
Sí, ese es un punto, por supuesto, que se tiene que investigar, porque de hecho está la imagen cuando él está dentro de Santiago 1, hay un funcionario que está con unos papeles, etcétera, y después se ve la imagen cuando él está fuera y es acompañado. Se tiene que investigar por qué, porque claro, hay sospechas que lo estén esperando, pero también algunas versiones dicen que en realidad estos son otros dos imputados que habrían salido en libertad, pero está la duda sobre la mesa, una duda que incluso puso hoy el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien precisamente hace hincapié en ese punto sobre la coordinación que pudo haber existido. Recordemos, él fue formalizado el 9. Se decreta esta prisión preventiva, luego esto se hace la rectificación, se vuelve a decretar todo por mano, la jueza dice que lo entrega, que la gendarme se lo lleva, pero al otro día llegan estos correos y ahí es donde todo se enreda. Pasado las 8 de la noche del 10 de julio, entonces él sale caminando, ahí se le pierde la pista en el barrio Franklin, nada se sabe y hartos días han pasado. ¿Por qué también hablo del ministro Luis Cordero? Porque hoy él también se ha referido a este caso, ya se los decía, y a propósito de todas estas aristas políticas que han surgido, por ejemplo, que tiene que ver con comisiones investigadoras, citaciones especiales de comisiones de Constitución y Seguridad, tanto en la Cámara como en el Senado. Algunos también han deslizado la idea de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, el ministro Gajardo, pero hay un grupo importante de parlamentarios, no solo de oposición, también del oficialismo y candidatos presidenciales que han hablado de citar al Consejo o convocar al Consejo de Seguridad Nacional, no solo por este caso, sino también por los otros casos que se han dado de narcotráfico en las Fuerzas Armadas. De hecho, ahí, en ese minuto ya comenzó a instalarse la idea, pero ahora con esta liberación del sicario se ha instalado aún con más fuerza. El ministro Cordero lo descarta, escuchemos lo que dijo. No hay antecedentes por ahora que justifiquen la convocatoria al COSENA. El COSENA tiene una naturaleza muy específica sobre este punto. Los aspectos que han estado asociados a Fuerzas Armadas están siendo tratados con los comandantes en jefe. El presidente de la República le ha hecho un encargo muy concreto al Estado Mayor Conjunto para efecto de la evaluación y tiene que hacer una propuesta. Y las investigaciones se encuentran en curso. En consecuencia, mientras esos reportes y esos requerimientos que ha solicitado el presidente no estén disponibles, no hay antecedentes por ahora que justifiquen la convocatoria del COSENA. Que recordar que el COSENA se convoca cuando hay una situación que pueda amenazar la seguridad nacional. Pues bien, nosotros seguiremos aquí en calle Merced, donde está el estacionamiento del edificio donde se encuentran estas oficinas de la Fiscalía Metropolitana Occidente, a la espera del término de esta reunión, aunque hasta el minuto nos han dicho que en su calidad de reservada no va a haber ningún tipo de punto de prensa o declaración a los medios en esta oportunidad. Muy bien, Pamela, pero seguimos en el tema. Sí. Gracias. Sí, es una cadena de errores, lo hemos estado viendo, culminó con la liberación de este sujeto, de Osmar Ferrer, imputado por el asesinato del comerciante conocido como el Rey de Meix. Hay nuevos antecedentes en medio de la investigación del caso. Le preguntamos a la periodista Natalie Catalán. Nati, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Claro, porque cada vez hay más preguntas que respuestas en este caso y en exclusiva nuestro portal de investigación informeespecial.cl acaba de liberar un detalle, una información, una investigación que habla sobre la cadena de errores que se produjeron y en particular algo que ustedes se preguntaban en el estudio y que mucha gente se puede estar preguntando también en su casa. ¿Cómo estas dos personas que van a esperar a Osmar Ferrer afuera de Santiago 1 supieron que lo iban a liberar? Bueno, información en exclusiva dada a conocer por 24 horas y que usted puede encontrar en informeespecial.cl da cuenta de que la Fiscalía Occidente el día martes, cuando se hace cargo de esta investigación, realiza un allanamiento a las celdas de Santiago 1, en particular a las celdas donde se encontraban cumpliendo su prisión preventiva estos tres sujetos y encuentran nada más y nada menos que un equipo telefónico, un celular habilitado para realizar llamadas que estaba en poder de estas tres personas investigadas por el sicariato del hombre conocido como el Rey de Meix. Es ese un punto clave que damos a conocer ahora en exclusiva, acaba de ser revelado y también publicado a través de informeespecial.cl. Usted puede revisar los detalles y es una información que hasta el momento no se conocía y tremendamente relevante. Estos hombres tenían de alguna manera a su disposición un teléfono celular al interior de su celda mientras estaban cumpliendo prisión preventiva. ¿Pudieron haber informado a los dos acompañantes de Osmar Ferrer? Es la pregunta que todos se hacen. Ese teléfono fue incautado y es clave para el
la identificación también de estas dos personas. Ahora, otros detalles son la cadena de errores que nosotros el día martes, también en exclusiva en 24 horas, les dábamos cuenta a través de la nota que emitió nuestro noticiero central, quiero decir, y que da cuenta de los 3 oficios que emitió la jueza Irene Rodríguez. Y quiero que los pasemos a revisar a continuación para que ustedes, nosotros y en la casa también puedan entender este enredo que es muy difícil de explicar. Vamos a pedir la ayuda a Camila Ramírez, nuestra asistente de cámara, para yo poder ir mostrándoles. Tenemos gráficas apoyadas. Yo acá tengo los 3 oficios que firmó ella, las 3 resoluciones. El primero es el que tiene el error en el nombre, que ustedes están viendo en pantalla. Cada una de estas resoluciones y oficios tiene un número que lo identifica precisamente para no cometer errores. El que tiene el error del nombre de Osmar Ferrer, que le falta una E, es el 1776. Ustedes lo están viendo en su casa, ¿ya? Termina en 6. 1227, 1776, 2025, ¿ya? Quédese muy clave con el número 6, porque esa es la identificación de la resolución que tenía el error en el nombre. Se dan cuenta de este error y la jueza decide anularlo. Hace un nuevo oficio, que es el que vamos a pasar a ver en pantalla a continuación y que tengo yo acá en mi mano. Este oficio dice claramente: medida deja sin efecto la medida cautelar 1776, ¿cierto? Hasta ahí súper claro. Es la 6 la que tenía el error, es la 6 la que se anula. Y entonces la jueza Irene Rodríguez, del 8º Juzgado de Garantía, emite este último documento, que es el correcto, que tiene bien escrito el nombre de Osmar Ferrer y que dice que debe quedar en prisión preventiva. Y esta resolución está identificada con el número 1779, distinto al 1776, ¿cierto? El que estaba errado terminaba en 6, el que está correcto termina en 9. Hasta ahí pareciera que es súper claro, que no hay ningún problema. La pregunta viene a continuación. Gendarmería recibe el día 10 de julio a las 12:11 de la mañana la anulación del que estaba errado, ¿cierto? Todo eso lo sabemos hasta el minuto, incluso Gendarmería lo confirmó a través de su comunicado de prensa. ¿Por qué Gendarmería dejó en libertad a Osmar Ferrer si el documento que ellos tenían en mano, que es el que tengo acá y que incluso está firmado por la cabo González de Gendarmería, era el número 9, el que terminaba en 9, y la anulación que ellos recibieron por correo ordenaba anular el que terminaba en 6? Hubo alguien que se fijó solamente en los datos de la persona, en el DNI, pero no leyó cuál era el documento que había que anular. Esa es una de las preguntas que están pendientes, que hemos consultado a Gendarmería. De hecho, nos encontramos afuera de las oficinas de la Dirección General de Gendarmería para consultarle al director subrogante. Le enviamos la pregunta y hasta el momento no hemos tenido respuesta. ¿Por qué? ¿En qué minuto ellos deciden que el documento que ellos tienen en mano, que termina en 9 y que es el que recibieron en papel el día anterior, era el que estaba anulando si finalmente el que ordenaba anular era uno que terminaba en 6? A las 2 de la tarde ellos reciben otro correo con el mismo correcto, con la resolución correcta, la que terminaba en 9. Y ellos dicen, es el mismo que tenemos en papel. Y no se percatan que el que se estaba anulando era otro. Al parecer no se percatan, podríamos hablarlo en condicional. Y tienen entonces 6 horas para revisar esta documentación. No sabemos qué pasó en ese lapso, pero finalmente lo concreto es que Osmar Ferrer se liberó pasadas las 8 de la noche. ¿Por qué? Una de las cosas que uno se pregunta es por qué de partida esto se informa por mail. Porque lo que sabemos es que también sale con el papel físico, la cabo desde los tribunales, donde son 3 papeles, ¿no es cierto?, como dice la jueza, de los 3 imputados, que se le ordena prisión preventiva y se procede entonces a ejecutar esa prisión preventiva. Pero ¿por qué es al día siguiente, a las 12 del día, cuando esto pasa a las 8:30, 9 de la noche? ¿Por qué a las 12 del día hay un mail que anula la resolución y luego a las 14 un mail con este documento que ya había tenido en sus manos, el correcto, la cabo en la noche anterior? Ese es el tema que a uno le quedan muchas dudas, ¿no? Monse, no solamente eso, acá hay que ver también en lo que va a decir el sumario interno. ¿Por qué Poder Judicial informa esto de esta manera? También considerando otra cosa. La jueza, ella dice en las declaraciones que le dio a Rodrigo Pizarro y que ha ido reiterando después con el paso del tiempo, que ella siempre entregó la orden de prisión preventiva. Ella entregó estos 3 papeles. En estos 3 papeles que tengo acá en la mano está la orden de prisión preventiva de los 3 imputados. Y entre ellas está la correcta de Osmar Ferrer. Ella nunca entregó ni la que estaba mal ni la que anulaba. Tampoco subió a la historia de la causa la que estaba mala y la que se anulaba. Quienes han podido tener acceso a la historia de la causa, que es reservada, han visto solamente que está adjunta las correctas.
la de los otros 2 imputados que siguen en prisión preventiva, y la última que se hizo de Osmar Ferrer, emitida a las 20:28 de la noche, que es la que termina en 9, que es la correcta. ¿Por qué el Poder Judicial envía un correo al día siguiente a Gendarmería a las 12 del día, anulando una resolución que no está en la historia de la causa, sin advertir que no es la que ellos tienen, sin advertir que es la 1776, bueno, venía adjunto, tenían que leer el documento, pero quizá a lo mejor uno esperaría también tener alguna aclaración, y además se demora 2 horas más en enviar la que sí era la correcta y que era la que tenía en mano Gendarmería. Puede haber aquí una confusión por parte de los funcionarios de Gendarmería que no revisaron el número, o sea, evidentemente acá hay un error que tienen que explicar por qué anularon una orden que no era la que se estaba anulando, era la 6 la que se tenía que anular y no la 9, pero también porque el Poder Judicial procede de esa manera. Es correcto informar a través de correo electrónico la anulación de una resolución que no forma parte del historial de la causa porque no se dejó constancia, porque nunca se subió. Es una de las preguntas que quedan pendientes, Monse. Claro, yo no lo cruzo también, Nati, con lo que tú mencionabas antes, que este sujeto se les allanaron los lugares donde estaban recluidos, la prisión preventiva, se le encuentra un celular, o sea, fácilmente a este tipo, cuando es liberado, lo están esperando 2 personas afuera, o sea, el cruce es bien simple, o sea, es una sumatoria de elementos que uno dice también, Gendarmería en ciertos elementos en qué mundo vive. O sea, si entra en celular un tipo que está en prisión preventiva, que acaba de entrar, o sea, no estamos hablando que alguien lo fue a visitar y se ingresó no, el tipo seguramente cuando ingresó con el aparato celular, o sea, lleva cuántas horas lleva detenido este sujeto desde cuando es allanado justamente el lugar donde está detenido. Se cruza con esto, con lo que tú mencionas, que al final, lo que comentábamos también el martes de la semana pasada, cómo al final, por un error en un tipeo, en un número, terminan liberando a una persona que está sindicado como el autor material de un sicariato, de una persona que murió arrodillada en la calle de 3 balazos. Exactamente, y todavía estamos a la espera de respuesta. Yo les decía, yo me comuniqué directamente con Gendarmería, les mandé esta misma explicación que les acabo de dar a ustedes, porque ellos han sido bien claros en dar cuenta que ellos recibieron un mail, que ellos verificaron que la orden fuera verídica y todo eso está correcto. Efectivamente, si uno escanea el código QR que aparece en el oficio que anula la medida cautelar, es un documento real porque es real. El tema es que acá no se ha respondido por qué. Nadie se fijó, al parecer, en que lo que se anulaba era otro documento y no el que ellos habían recibido por mano el día anterior y que es el mismo que recibieron por correo 2 horas después, a las 2 de la tarde, y que sí dejaba en prisión preventiva. Lo del celular es tremendamente relevante y es por eso que también lo informamos de manera oportuna a través de informeespecial.cl. Ustedes pueden revisar la página web y ver el detalle. Esta incautación que da cuenta del hallazgo de un celular, o sea, un teléfono celular a manos de 3 personas investigadas por un homicidio por encargo, que se investiga que está ligado al Tren de Aragua y que ellos fueron detenidos, puestos en prisión preventiva el 9 de julio. ¿Desde cuándo tenían acceso a este celular? ¿Cuál es el poder que tienen esas personas al interior de un recinto penitenciario como Santiago 1 para poder acceder a un teléfono celular? Y por último, ¿cuáles van a ser las pistas que se pueden obtener de ese teléfono móvil? Probablemente es parte más relevante de la investigación que lleva adelante el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén. Nati, ¿y cuándo habría sido incautado ese celular? El martes, el mismo martes en que la Fiscalía toma a cargo esta investigación. Recordemos que la Fiscalía Pero 3 días después de que se hace cargo de esta libertad. investigación. Exactamente, porque antes de eso recordemos que nadie se había enterado. O sea, él salió en libertad el jueves 10, pasó el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Todo el lunes. Y en la tarde, noche del lunes, recién se enteraron de que esta persona había salido en libertad porque entre medio de algunas diligencias de la investigación se hicieron las consultas y se enteraron que esta persona había sido liberada. Si no, tampoco nos hubiéramos enterado. 24 horas informó de manera exclusiva esto el lunes en la noche y el martes recién esta causa, toda la arista penal, está a cargo de la Fiscalía Occidente y es por eso que es el fiscal Pastén quien toma esta investigación, porque ellos tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con recintos penales, lo que se investiga al interior. Y es por eso que esta incautación se hace ese día martes. Recordemos que el martes fueron al Centro de Justicia, entrevistaron en calidad de testigo a la jueza, ella entregó de manera voluntaria su celular, hubo otros equipos electrónicos computacionales que la corporación no quiso entregar de manera voluntaria, hubo que esperar la orden judicial y se incautaron también computadores, pero en paralelo a eso también se hizo ese trabajo en Gendarmería, se entrevistaron a funcionarios de Gendarmería, entregaron equipos de manera voluntaria y se incautaron otros. Y en ese trabajo de allanamiento
se revisaron las celdas de estas personas y se encuentra un celular. ¿Cómo es posible que haya entrado un celular a ese lugar y qué información tiene al interior? Es lo que ahora esperamos que se vaya revelando con el pasar de las horas. Bueno, y hay que saber si efectivamente ese celular era del sicario que hoy día está libre, alguno de sus compañeros o de otro detenido de la misma celda. Si recordemos que con el nivel de hacinamiento son muchos los presos, los internos y muchos los celulares que diariamente entran y salen de la cárcel. Sí, claro, es difícil que ellos hayan podido ingresar un celular, a menos de que lo hayan hecho de alguna manera ya relativa a la corrupción directamente, porque cuando ellos ingresan son revisados, se les despoja de todas sus pertenencias y se dejan aparte. Por lo tanto, es muy difícil que ellos hayan podido ingresar un celular personal. Lo que sí sabemos que pasa dentro de los recintos penales es que terceros ingresan celulares y que muchos de los reos tienen los celulares y los intercambian, los venden, los prestan o los arriendan incluso para que otras personas lo puedan utilizar. ¿Pudieron ellos haber accedido a un celular que quizás estaba adentro, que era parte de las pertenencias que tenía de manera irregular, por cierto, otro interno o alguna persona que los visitó, algún abogado, alguna visita que tuvieron, lo ingresó de manera irregular? Es justamente parte de lo que se tiene que investigar. Pero hemos visto a lo largo de todo este año y el año pasado todo el trabajo intenso también que ha tenido Gendarmería, que ha aumentado en más de 40% la población penal, tienen mucho trabajo y han hecho reiteradas incautaciones de equipos celulares, incluso también de droga y de armas al interior de los recintos penales. Por lo tanto, no es ninguna novedad saber que tienen acceso a teléfonos. Ahora, ¿cómo ellos accedieron a ese teléfono? Esperamos tener más respuestas en lo que dé cuenta la investigación en las próximas horas. Sí, Natalie Catalán, muchas gracias por la información. Seguimos conectados obviamente contigo y también hacer la convocatoria a quienes nos visiten en 24horas.cl, Monse, el sitio web de informeespecial.cl. Ahí está toda la información. Así es, todo el detalle de esta cadena de errores. Que ahí está el código QR en pantalla para que usted entre directo entonces a esta información. Bueno, y en otros temas, el violento asalto a una turista brasileña en el barrio Bellavista ha alertado a las autoridades comunales de Providencia y de Recoleta. Este registro ha revelado el actuar de los delincuentes que en grupo, recordemos que se les ha llamado a la jauría, a los que funcionan y operan en ese lugar, abordan de esta manera masiva a las víctimas. Sofía Carrizo nos entrega detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, es lamentable que con esta imagen se vayan personas que vienen a conocer lo lindo de nuestro país y se vea afectado por una situación de estas características. Pero vámonos a los hechos. Esto ocurre pasado la medianoche a las 0:35. Se puede ver ahí claramente a esta mujer de nacionalidad brasileña caminando por el sector del barrio Bellavista, pero ya llegando a la intersección de Bellavista con Pío Nono. Esto es en el sector netamente de Recoleta. Ahí se puede ver claramente cuando es abordada por un grupo de delincuentes realizando este modus operandi como la jauría. ¿De qué se trata? Es cuando sujetos, un número importante, en esta ocasión 5, se abalanzan sobre la víctima. ¿Qué le roban a esta mujer? Justamente su celular, dinero en efectivo y también su licencia de conducir. Ahí se puede ver también que forcejean con ella, ella sola, ella queda muy afectada. Y lo que da más rabia, Monse y Andrés, es que cuando ellos se van tranquilos, se van relajados, ni siquiera se inmutan de salir arrancando, se ven caminando como si nada. Mira, tenemos el momento cuando ella es socorrida por personal municipal de la comuna de Providencia, ya está muy afectada claramente. Pasemos a revisar el siguiente momento. Sí, ahí. Último que Carabinero la haya dejado en la casa. Ya, entiendo que se la abordaron un grupo de extranjeros. Pero 5 personas. 5 personas. ¿Hace cuánto? 5 minutos. 5 minutos. ¿Y de dónde se fueron después? ¿Dónde se iban a la fuga? Yo vienen de aquí. Ya, en dirección a por Bellavista, ya. Claro, en dirección hacia Bellavista, pero al poniente.
Lamentablemente hemos visto situaciones de estas características afectando directamente a aquellos que concurren al sector de Bellavista, y por lo mismo, Monse y Andrés, hoy se firma un convenio. En realidad ya se firmó, fue en la mañana entre ambas comunas, Providencia y Recoleta, para hacer frente a estos hechos delictuales, principalmente a los que están asaltando a los turistas de esta manera. ¿En qué consta, por ejemplo, este convenio? De ir intercambiando cámaras de seguridad, información, incluso comunicación radial y también de patrullajes. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ahora en adelante, en el barrio de Bellavista, por ejemplo, si ocurre un hecho de estas características en Providencia, ahí también pueden acudir personal de Recoleta, en caso de que, por ejemplo, los delincuentes se hayan trasladado de ese punto al otro y viceversa. Ya no va a existir este límite comunal de una zona u otra, sino que ahí pueden actuar de manera conjunta, traspasando esa frontera. Mira, tenemos declaraciones por parte de los alcaldes, pasemos a revisarlo de inmediato. Este barrio lo podamos rescatar y vuelva a ser ese barrio bohemio, vuelva a ser ese barrio de la cultura, vuelva a ser ese espacio seguro para absolutamente toda la familia. Lo que necesitamos es recuperar al espacio público, porque no estamos más seguros en la medida que nos vamos más temprano a la casa, sino que justamente cuando podemos ocupar las calles, las plazas, los parques, y para eso necesitamos trabajar en equipo. Todas estas incivilidades y delitos, ¿no?, como ha sido la tan famosa banda de la Jauría, empiecen a recibir señales muy concretas de que aquí en Barrio Bellavista se empieza a acabar la tolerancia respecto de todo lo que hemos vivido y que nuestras comunidades pueden vivir mucho más tranquilas. Claro, lo lindo que es el barrio Bellavista, altamente turístico, altamente bohemio y también gastronómico, y que lamentablemente se ve afectado por este tipo de situaciones, generando que muchas veces personas no quieran concurrir. Sin embargo, con este convenio quieren hacer frente a ello y poder tomar estas soluciones de lo más pronto posible y evitar robos de estas características. Por ejemplo, también hablamos con vecinas, ellas decían que a veces en la noche es complejo, personas que andan ahí de madrugada después de que los locales cierran, se ven muy abandonados y ocurren estas situaciones de bandas delictuales que abordan a las víctimas muchas veces solas, incluso actúan haciéndose como los amigos, se acercan, conversan y es ahí cuando los abordan. También tenemos declaraciones por las personas que viven en ese sector, porque no solamente hay locales, no es solamente lo bohemio, sino que también hay residentes que esperan, ¿no?, que la situación cambie y que vuelva a ser lo que era antes. Pasemos también a escuchar esas palabras. Vengo muy poco, por lo mismo, por la misma situación que había por la delincuencia, que uno no puede venir por todo eso, pero yo veo ahora que sí hay un poco más de seguridad. Me gusta este convenio que se ha llevado entre los dos alcaldes. Aquí está una comuna que es muy visitada, que la gente viene, lo viene a pasar bien, qué sé yo, después se va a su casa, pero también está la realidad de la gente que vivimos acá como vecinos, en que también necesitamos esa seguridad para transitar, para hacer una vida común y corriente, sabiendo que este es un barrio con características especiales, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que estamos pidiendo acá es lo que está pidiendo la gente en todos lados. Claro, en cuanto al caso de esta mujer de nacionalidad brasileña que en ese momento, imagínense, se iba dirigiendo hacia su hotel en Santiago, todavía no hay personas detenidas, todavía no se han recuperado sus especies. Ella afortunadamente no quedó con daños considerables, visibles físicamente, pero quedó muy afectada y no es menor, ¿no?, por la situación que atravesó. Esperemos que con este convenio se frene estas formas de actuar de bandas criminales, modus operandi como la Jauría, lo hemos visto anteriormente en muchas ocasiones, pero esperemos que este sea el último con este convenio y que funcione, ¿no?, con el intercambio de información y que también este tipo de coordinación entre comunas también se repita en otras zonas de la región metropolitana y también del país. Sí, lo que pasa, Sofi, bienvenido sea, ¿no? Más vale tarde que nunca, pero lo absurdo justamente en este caso es que Pío Nono, una vereda de Providencia y la otra es de Recoleta. Y hasta hoy era tan absurdo que la Policía Municipal de Providencia
no tomaba contacto con la Policía Municipal de Recoleta. Entonces, cuando ya el delincuente se pasaba para la vereda del lado, a la vereda del frente, la municipalidad, por ejemplo, de Providencia, no podía hacer nada. Entonces, es un absurdo absoluto y que por fin hay dos autoridades dispuestas a ponerse de acuerdo, lo que no ocurrió anteriormente con, al parecer, en ese minuto el alcalde Daniel Jauber. Sí, uno recuerda también otros hechos, solamente para ir cerrando, Sofía, en comunas del sector oriente, cuando empezaron todo el tema de las encerronas en las autopistas, muchas veces colindadas, no sé, Vitacura con Las Condes, con Lo Barnechea, y se hizo un trabajo en común, que al final tenía que seguir y traspasar porque no se podía, o sea, cuando había un delito en una frontera de alguna manera comunal, no podía limitarse el trabajo de un guardia municipal solamente justamente a los límites de la comuna. Obviamente tiene que haber coordinación. Bienvenido que así sea en este caso. Muchas gracias, Sofía. Ojalá que funcione. Nos movemos ahora hasta la región de la Araucanía. La pena de 3 años y 1 día de presidio fue condenado el exalcalde de Cunco, quien reconoció ser autor de 4 delitos de abuso sexual en calidad de reiterado en contra de funcionarios municipales, funcionarias. Fernando Reyes, con los detalles hasta ahora. Fernando, buenas tardes. Sí, efectivamente, muy buenas tardes, porque durante esta mañana el Tribunal de Garantía de Temuco, el juez Mauricio Torres, dictó sentencia por este caso que se ventiló por largos meses aquí en la región de la Araucanía por hechos ocurridos durante los años 2021 y 2023 y que terminan con el reconocimiento explícito en audiencia por parte del exalcalde de la comuna de Cunco, Alfonso Coque, de ser el autor de los abusos sexuales reiterados en contra de 4 víctimas, todas ellas funcionarias del municipio de Cunco y quienes acusaron todos estos actos que habría cometido el exalcalde de la comuna de Cunco y a quien ahora ya es condenado por este tipo de hechos. En suma, 3 años y 1 día de libertad vigilada y una serie de accesorias legales que permitirán evidentemente que el alcalde cumpla en libertad esta pena. Estuvimos escuchando parte de la sentencia que dictó esta mañana el juez Mauricio Torres. Vamos a escuchar parte del audio captado precisamente en la sala de audiencias, pero también tenemos declaraciones del abogado de las víctimas, 4 en total, 2 de las cuales continúan siendo funcionarias del municipio de Cunco. Ese es el reflejo, que hoy día ellas tenían la razón y su verdad hoy día ha sido sentenciada y condenado el señor Alfonso Coque. Hay medidas accesorias que incluso sobrepasan la condena de 3 años y 1 día, incluso el juez determinó 10 años posterior a la condena de la prohibición de acercarse a las víctimas. Cualquier medida que vaya en contra, ¿cierto?, de este cumplimiento alternativo va a haber pena efectiva. Claro, también se condenó a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena y también se condenó a 10 años de prohibición de acercarse a las víctimas. Cualquier vulneración a este tipo de medidas accesorias devengarían en la reclusión del exalcalde de la comuna de Cunco. Hablamos del exalcalde Alfonso Coque Candia, quien será sometido, como decimos, a esta libertad vigilada a 3 años y 1 día de cárcel por el delito de abusos sexuales. Es la información que tenemos a esta hora desde tribunales aquí en la Araucanía. Delante de ustedes, muchachos, allá en Santiago. Fernando Reyes, editor de la red de Araucanía de TVN. Muy buenas tardes. Bueno, y les contamos que un hombre fue detenido tras incendiar la casa de su expareja. Esto ocurrió en Santa Juana. Se trata del mismo hombre, quizá usted lo recuerda, que hace unos meses atrás se disfrazó de monja para robar en una casa. Luis Yáñez nos entrega detalles. Luis, adelante. Hola Monse, así es, nos encontramos acá en Santa Juana, específicamente en la calle Ricardo Ríos, donde anoche se produjo un femicidio frustrado y a la vez el incendio intencional de la vivienda que tenemos a nuestras espaldas. En concreto, a eso de las 4 de la madrugada, un sujeto identificado como Guillermo Rifoneira, de 31 años, llegó hasta la casa de su expareja de forma violenta, ingresó y con distintos elementos contundentes empezó a agredirla. Ella, de forma milagrosa, logró zafarse de esta situación. Sin embargo, este sujeto quemó su vivienda, que es una vivienda de 2 pisos, y rápidamente se quemó por completo. A todo esto, el sujeto
se escapó hacia su casa, que está muy cerca de la propia víctima, y en ese contexto la mamá del agresor llamó a Carabineros, que a los pocos minutos se trasladó hasta el domicilio. Hicieron ingreso y tras buscarlo al interior de las habitaciones, lo encontraron y lo llevaron inmediatamente hasta la comisaría que está acá a pocas cuadras en la comuna de Santa Juana. Ahora, como tú muy bien decías, ¿quién es este sujeto? Este sujeto de 31 años es el mismo que en el mes de mayo ingresó a una vivienda y se robó una tabla de unos 40 kilos vestido de monja, y eso hizo, por supuesto, que tuviera una relevancia a nivel nacional e incluso internacional. Salió en las noticias de este delincuente vestido de monja, y que en el pasado también para delinquir se había disfrazado de un león. Quien entregó a este sujeto fue la propia madre, cansada de años de experiencias de drogadicción y también de delincuencia. Conversamos con ella, pero también tuvimos acceso a conversar con la propia víctima, quien accedió a hablar con nosotros porque ya está cansada de agresiones y de malos tratos que ha sufrido durante el último tiempo de esta persona. Escuchemos sus testimonios. Entró por la puerta principal con un tornillo, un cuchillo y un martillo. En hora antes yo lo fui a denunciar a Carabineros, y porque él me estaba amenazando con un hacha. Me dijo que le íbamos a morir los dos adentro. Yo entregué a mi hijo. No lo digo con tanto orgullo, pero como mamá estoy cansada de ver cómo los jóvenes se están perdiendo aquí en Santa Juana. Es realmente dramático el testimonio de la madre, quien estaba cansada de las acciones de su hijo. Ella nos comentaba que en 2 ocasiones ha estado en la cárcel, en total 8 años, uno por receptación de vehículos y en segundo lugar por violencia intrafamiliar. La comunidad está realmente impactada, y es por eso que conversamos tanto con el alcalde de Santa Juana como también con Carabineros para que nos dieran antecedentes de este caso, que ha llamado la atención de todo el mundo acá en esta comuna de la región del Biobío. Escuchemos sus palabras. Logró la detención de un sujeto por el delito de femicidio frustrado. Esto a raíz de que en horas de la noche del día de ayer, este sujeto habría amenazado de muerte a su expareja. Amenazas que concretó en horas de la madrugada, agrediendo físicamente a esta víctima. Estamos brindando apoyo social, jurídico, y bueno, todo el apoyo que requiere, y lamentamos este tipo de situaciones. Sobre el control de detención de este sujeto se inició específicamente a las 13 horas. Sin embargo, según los que nos informaron desde fuentes oficiales y jurídicas, hubo un receso hasta las 15 horas, puesto tuvo que inyectársele un medicamento al imputado, pues se sentía mal, y se va a retomar en unos pocos minutos más esta audiencia para definir cuáles son los caminos legales que va a seguir esta persona que tiene un largo historial tanto de delincuencia como de drogadicción. Eso es lo que podemos informar desde acá, desde Santa Juana, en la región del Biobío. Gracias, Luis. Terrible, el incendio de milagro salvó la víctima. Gracias, Luis. Y que deja atrás, claro, esto lo informaba, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, el robo de esta madera en la casa vestida de monja, casi lo tomamos al humor, pero detrás había una historia terrible, una historia... Tal cual. Muchas situaciones. Ya, nos vamos a la pausa. Bueno, y en una de las noticias del momento, tras conocerse que el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, no ha pagado durante 9 años el total de las contribuciones que le habría correspondido a una de sus viviendas y que además no está regularizada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que Echeverri mantiene la confianza del Ejecutivo para seguir en su cargo. Esto en medio de los cuestionamientos de parlamentarios quienes piden su renuncia al cargo. Escuchemos declaraciones. El director del servicio me informó un par de días antes de que se diera a conocer el reportaje, que se había hecho que se había sido entrevistado, se le había consultado respecto de esta situación.
A raíz de eso le pedimos que entregara todos los antecedentes que tenía respecto de las gestiones que él hizo para pagar o para actualizar el avalúo de su propiedad en Aculeo. Vamos a evaluar todos estos antecedentes. Le he pedido a la Subsecretaría de Hacienda que se haga cargo de esa tarea y cuando tengamos alguna conclusión, por supuesto que la vamos a dar a conocer. Ahora mantiene la confianza del Ejecutivo respecto de su cargo. Mantiene la confianza del Ejecutivo respecto a su cargo. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, no de contribuciones, de otros temas de la economía del bolsillo que también son importantes. Vamos a hablar de combustibles, vamos a hablar también de otro tema que ha acaparado o ha centrado la discusión de la gente estos días. La unidad de fomento, un proyecto de ley que busca eliminarla o limitarla. Pero partamos con los combustibles porque son buenas noticias después de semanas que no habían traído tan buenas noticias los combustibles, sobre todo las bencinas. Vamos con la gráfica que hemos preparado. Abramos un poquito el horizonte. Por ejemplo, recordemos que las bencinas se reajustan cada 3 semanas, no semana a semana como ocurría hasta hace un par de años. El 4 de junio las bencinas mantuvieron su precio. La última subida o bajada que habíamos tenido, reajuste, había sido el 25 de junio y habían subido 26 pesos. Lo bueno, lo que informó ayer en la tarde la ENAP y se concreta el día de hoy, es que los combustibles en sus 3 octanajes van a caer 26 pesos. Es una excelente noticia, eso se explica sobre todo por el famoso mecanismo de estabilización de precio de los combustibles, ese amortiguador que sirve para mantener lo más estable posible el precio de los combustibles cuando el petróleo en el mundo se dispara o cuando cae, cuando el dólar se va para arriba o se va para abajo. La gracia de este mecanismo es que mantiene estable el precio o intenta mantenerlo lo más estable posible. La idea es que cuando suba el petróleo, suba lo menos posible y cuando caiga, también caiga lo menos posible, se mantenga ahí más bien estable. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo lo que ha sucedido no solamente con las bencinas, sino que también con los demás combustibles. Las bencinas, lo decíamos, caía de 26 pesos. Ojo el diésel, que sube 17 pesos y va a seguir subiendo. La parafina se reajusta a penitas, 1 peso, había caído 3 pesos la semana pasada, incluso hace 2 o 3 semanas había subido cerca de 70 pesos, se mantiene en torno del rango entre 1.050, 1.070 pesos el litro de parafina. Pero ¿qué pasará en 3 semanas más? Si ponemos el horizonte, estamos hoy día a 17 de julio. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el próximo 7 de agosto? En 3 semanas más, cuando se entregue el próximo reajuste. Dicen los expertos que de mantenerse las condiciones hoy día en el mundo, recordemos que nuestro país importa prácticamente el 100% del combustible que consume. Entonces dependemos del petróleo, su precio en el mundo, del precio del dólar, dependemos de lo que sucede en el mundo. Y el mundo no está, que digamos, muy tranquilo. Entonces, si se mantienen los parámetros, lo que tenemos hasta ahora, debiésemos tener una alza en 3 semanas más. Escuchemos a expertos. Si se mantiene esta condición, es posible que efectivamente se dé un nuevo incremento en el caso del diésel y también un incremento en el caso de las gasolinas. Esto debido fundamentalmente a que tendríamos un tipo de cambio depreciado en un escenario base en torno a 960 pesos por dólar. Y con un precio del petróleo Brent que esté fluctuando en torno a $69 el barril, ese sería nuestro nuevo escenario de aquí a 3 semanas más. Por lo tanto, la caída que vimos el día de hoy en el caso de las gasolinas puede ser que se revierta de aquí a 3 semanas más si es que se da este escenario. La caída puede ser que se revierta si es que sea el escenario que estamos viendo ahora, más o menos el mundo que se mueve, un país que importa, que es importador neto, repercute al final en alza los combustibles. Este otro tema, yo se lo decía cuando comenzamos el de Tu Bolsillo, es el que ha acaparado la discusión económica hoy día a razón de un proyecto de ley presentado en el Congreso. Ya se aprobó la idea de legislar, es un primer paso, no quiere decir que se haya aprobado ni nada, es que a un largo camino que lo que hace es limitar o más bien eliminar la UEF, la unidad de fomento que existe en nuestro país desde finales de la década del 60, desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que lo que buscó en un inicio era proteger los ahorros de los trabajadores. Recordemos que eran años en que la inflación era, pero con largueza de 2 dígitos. La inflación era el problema económico en nuestro país. Lo que buscaba la UEF era que los depósitos de los chilenos se reajustaran en UEF, era proteger esos ahorros. El problema es que la unidad de fomento hoy día, o dicen muchos expertos, es que se ha abusado de la unidad de fomento y ya son demasiados los contratos que están expresados en UEF y aquí lo que se busca es eliminarla. Lo han dicho muchos economistas, hay que limitarla, pero tampoco eliminarla. Los dos extremos son malos. Vamos con la gráfica que busca el proyecto, lo que yo les explicaba hoy día.
se reajusta, por ejemplo, la UEF en contratos, servicios de todo tipo. Dividendos en los hipotecarios, arriendo, colegios, seguros, planes de salud y un larguísimo etcétera. Lo que busca este proyecto, más que eliminar o eliminar, es casi eliminarla, sacarla de todos estos contratos. Y los economistas se concentran en estos, en los dividendos. Porque de acuerdo a los expertos, si es que no existe la unidad de fomento como instrumento para calcular la inflación o posible inflación futura, los bancos que entreguen los créditos van a encontrar otra herramienta que puede ser más costosa. Vamos con la siguiente gráfica y vamos a graficar, valga la redundancia, lo que ha subido la unidad de fomento en los últimos años, y esto explica también la molestia de muchos sobre este instrumento. Es un instrumento que refleja la unidad de fomento, la inflación, nada más. La UEF, el 1 de enero del 2021, está un poquito por arriba de los 29.000 pesos. Ha subido en los últimos 4 años y medio más de 10.000 pesos, ubicándose en los 39.249. Es decir, un alza de 35% durante los últimos 4 años y medio. El problema, y se le pregunta muchas veces a la gente, Monse, en la calle, en la casa, si su sueldo ha subido 35%, claro, o está en UEF. Se cayó aquí el micrófono, pero no importa, es parte de la televisión en vivo. Si es que su sueldo ha subido un 35%, y ahí está la discusión. Así es. Justamente vamos a ver qué es lo que piensan también muchos especialistas respecto a esta posibilidad de eliminar la UEF o de limitarla. Felipe Gallegos nos entrega detalles. Felipe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, está la polémica desatada en torno a este proyecto que se aprobó en general en la Comisión de Economía el pasado martes con apoyos mayoritarios del oficialismo. No fue nadie de la oposición justamente a votar esta iniciativa que fue aprobada, como yo les decía, en general. Lo que busca es terminar con los cobros en UEF en algunas particularidades. Por ejemplo, en los planes de salud, en los planes educacionales, en los arriendos y también en los hipotecarios. Es ahí donde se genera mayormente la polémica. De hecho, el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que eliminar la UEF para los créditos hipotecarios supone un terremoto para la industria hipotecaria. Hemos estado conversando con los transeúntes, con clientes justamente bancarios, muchos de ellos están pagando su hipotecario. ¿Qué les parece esta idea de eliminar los pagos en UEF? Pasemos a revisar de inmediato esas declaraciones. Eliminar la UEF en el sistema financiero puede ser complicado. Chile tiene uno de los sistemas financieros más desarrollados. Lo que se debe resolver es tener la certeza de cómo vamos a pagar, cómo nos van a pagar a nosotros nuestro sueldo y a la vez cómo nosotros pagamos a los créditos que debemos en distintas instituciones. Y claro, entre los economistas se alinean con la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el sentido que sería malo para la industria hipotecaria eliminar la unidad de fomento. De hecho, dicen que subiría las tasas de interés y que de alguna manera complejizaría aún más complejo de lo que es hoy día acceder a la vivienda, acceder a un crédito hipotecario. Pero también hay quienes dicen que hoy día la UEF la estamos usando para todo y para contratos de corto plazo quizás no es tan necesaria. Por ejemplo, para los planes de salud, para pagar las colegiaturas o para pagar los arriendos, que son más bien contratos de corto plazo. Ahí los economistas dicen que no sería tanto el efecto. Hemos estado conversando justamente con algunos académicos, con algunos economistas, y revisemos también la voz de los diputados Manucheri y Chicardini, ambos diputados del Partido Socialista, que están empujando con fuerza esta idea de eliminar los cobros en UEF. Hay acuerdo en prohibir los cobros en educación, salud y arriendos. En los créditos hipotecarios el acuerdo será más difícil, pero estamos abiertos a buscar fórmulas que no afecten el acceso al crédito y den opciones más justas. Un paso importante y un reconocimiento al real sentido que siempre ha tenido esta iniciativa, que está lejos de la caricatura de pretender eliminar la UEF, sino de abrir un debate responsable sobre regular su uso abusivo. Se va a poder descontar del pago del impuesto de la base del impuesto a la renta el pago de arriendos de la misma manera que actualmente se hace con los intereses que se pagan por los dividendos de crédito hipotecario. Un debate al rojo entonces en torno al futuro de la UEF, una unidad creada en la década de los 60 por el entonces presidente Eduardo Frei Montalva. Habrá que ver qué pasa con la discusión en particular de este proyecto que busca limitar los pagos en la unidad de fomento.
Sí, gracias Felipe. Sí, me quedo un poco con las palabras también que dijo en la semana, Monse, el ministro Marcel. Dijo esto puede ser un terremoto para los créditos hipotecarios. El ministro Marcel, cuando fueron la discusión de los retiros y era presidente del Banco Central, también él dijo lo que podía suceder y sucedió. La inflación. Aquí el tema es que, claro, el dividendo sube, con la inflación los sueldos no se reajustan y uno entiende el sentir de la población, pero el tema es que los bancos van a encontrar otra fórmula para que el IPC o la inflación, porque eso es la UEF, es la inflación, no es más, es un reflejo de la inflación. Los bancos van a encontrar otra herramienta de traspasar al usuario, obviamente, el costo de la inflación, sobre todo en contratos de largo plazo, de 25, de 30 años. Distinta a la discusión, ya lo dicen casi todos los economistas, en los contratos cortos, en el, no sé, el colegio, la colegiatura, en los planes de salud. Ahí, dicen, se ha abusado mucho de la UEF. Linda discusión. Es una linda discusión, polémica, pero que involucra a toda la población. Es verdad. De todas maneras, así es. Bueno, vamos a otras noticias. Nos vamos al sur del país porque un segundo homicidio en la vía pública en menos de una semana se registró en Punta Arenas. El crimen mantiene muy preocupada a la comunidad. Macarena Aguilar nos cuenta más. Macarena, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Plaza Esmeralda, ubicada en el barrio Prat de Punta Arenas, porque acá durante la madrugada se registró un homicidio. Esto fue notificado luego que una persona llegara al Hospital Clínico de Magallanes con una herida cortopunzante a la altura del tórax que finalmente le provocó la muerte. Se trata del segundo crimen de este tipo en la ciudad de Punta Arenas en menos de una semana, una situación que claramente preocupa a los habitantes de la ciudad. Escuchemos. Antes no se veía eso, uno dejaba su auto abierto, ahora ya no puede dejar ni olvidar algo sobre el maletero o una cosa así, porque pasa el amigo el ajeno y se lo lleva. Está mal, el descontrol es demasiado. Y el peligro uno porque uno sale a trabajar y no sabe si realmente va a volver a tu casa, ¿no? Porque los accidentes andan contra el tránsito, matan gente y no hacen nada. Durante la mañana, la Policía de Investigaciones, quienes se encuentran a cargo de este caso, han estado alrededor del sector buscando testigos y también cámaras de seguridad que puedan dar con el o los responsables de este crimen y también para identificar a la víctima, que hasta ahora solo se conoce es un hombre adulto que fue el que llegó claramente hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Es por eso que hasta este mismo momento se están realizando las diligencias pertinentes al caso. Escuchemos a los representantes también de la Brigada de Homicidios. La madrugada de hoy, detectives de la Brigada de Homicidios junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional se trasladaron hasta el Hospital Clínico de Magallanes por cuanto había ingresado una persona lesionada con una herida cortopenetrante torácica, la cual minutos más tarde le causa la muerte. Continuando con las diligencias investigativas, el equipo se traslada hasta el principio de ejecución de este hecho, que corresponde a un homicidio con arma cortante, lugar donde se efectuó una fijación fotográfica y planimétrica, como también levantamiento de diversa evidencia biológica. Como les decía anteriormente, este se trata del segundo asesinato en lo que va de una semana en Punta Arenas, una situación completamente inusual y que termina completando el quinto homicidio en lo que va del año del 2025. Apenas tengamos más información respecto a quiénes serían los responsables de este hecho, estaremos ampliando la información. Gracias, Macarena. 5 homicidios en lo que era la tranquila ciudad de Punta Arenas. Llama mucho la atención. Nos vamos ahora hasta un poco más al norte de Punta Arenas, región de la Araucanía. 3 personas en situación de calle murieron tras un brutal incendio. Una mediagua esto en la localidad de Angol. Los vecinos acusan intencionalidad. Diego Rivera con los detalles. Diego, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, una auténtica tragedia lo que ocurrió en la comuna de Angol cerca de la medianoche. A mis espaldas, los escombros que quedaron producto de este incendio, el cual acabó con la vida de 3 personas. Algunos vecinos han apuntado a intencionalidad producto de esto y lo cierto es que algunas de las personas, las cuales se encontraban durmiendo en este lugar, 3 en específico, las 3 en situación de calle, es que fallecieron, ya que ellos se encontraban con movilidad reducida y uno de ellos era adulto mayor. Producto de esta compleja situación es que estas 3 personas perdieron la vida durante horas de la madrugada. Carabineros, tanto como Servicio Médico Legal, trabajaron en la remoción de estos cuerpos, los cuales quedaron en el lugar y trabajan en este momento en identificar sus cuerpos. En imágenes ahora en vivo podemos ver a través de la cámara de René Garcés que se pueden observar a estas 3 personas las cuales habrían perdido la vida, pues a algunos vecinos y algunas personas las cuales de manera voluntaria mantenían a estas personas, es que lo identificaron y saben bien quiénes son los cuerpos
cuerpos de estas personas, las cuales fallecieron y perdieron la vida. Escuchemos en este momento a carabineros, quienes dieron declaraciones al llegar a este lugar. En un sitio erazo, donde permanecía una construcción tipo media agua, se inició un incendio donde personal de bomberos logra controlar este incendio. Posteriormente se puede evidenciar que existen 3 personas calcinadas al interior. Personas que eran bastante queridas por por los vecinos de este sector, e incluso llegaron ellos durante horas de la mañana para también prender algunas velas y dejar algunas flores en memoria de ellos, y es porque los veían prácticamente todos los días, venían a cambiarlos también, a cuidar de ellos, a afeitarlos y que se mantuvieran de buena forma. Esto a través de algunas entidades las cuales se acercaban para poder mantenerlos de la mejor forma posible. Incluso pudimos hablar con algunos de ellos, quienes apuntan incluso a una posible intencionalidad en este lugar, ya que no les prendían fuego ni al interior ni al exterior de esta media agua en la cual ellos se mantenían, y por eso apuntan a que es muy extraña la situación como ocurre. Pasemos a escuchar algunas de sus declaraciones. No había fuego en ninguna parte, tenemos evidencia de eso, queremos que se haga justicia, necesitamos que se haga justicia, que investiguen, porque no porque ellos sean gente de calle van a tener que pasar por esto. Igual había harta envidia de parte de la agrupación, por todo lo lindo que le estaba pasando, que estaban viviendo como personas. Tratábamos siempre como cambiarle el chip de que ellos no se sintieran invisibles. Entonces nosotros le dimos dignidad. Una situación muy extraña a la cual quedaríamos muy atentos al desarrollo de las autoridades, tanto de la investigación, tanto como de las pericias tanatológicas, para que determinarán si finalmente estas 3 personas eran quienes estaban al interior de este lugar al momento de ocurrir el incendio, y también de la dinámica de los hechos, los cuales hubieran iniciado el fuego que finalmente acabó con la vida de estas 3 personas. Diego Rivera, muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía. Buenas tardes. Pero en la pirueta es fácil. No, a ver. ¿Ah? No, se nos fue la hora. Para mañana, no se pierda, 24 horas al día. Chao. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me.